Dale. ¿Me puse a grabar? Vamos a ver todo. Ahí está. Bueno, la idea de la clase es bastante acotada la clase esta. Dentro de todo, comparando con las últimas clases, y lo que más vamos a hablar al principio es sobre la fisiología básica de la presión arterial, que eso lo vamos a ir haciendo como un ping-pong de preguntas y respuestas bien rápido, cosa de que no nos demoremos mucho en la parte fisiológica, que ya la sabemos todos, y al final vamos a hablar un poco de acople ventrículo arterial, que quizás es algo más, un poco más específico. Entonces, la pregunta esta que les voy a hacer es: ¿cómo se genera el flujo necesario para nutrir a los tejidos? Bien básico, ¿no? La idea es que acá no nos equivoquemos, que va a ser distinto a otras clases, va a ser un poco más participativa. Así que nada, la idea es que respondamos esta pregunta, como a ustedes se les ocurre. Con sus palabras, con lo que sepan ustedes. Santi, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, necesitamos una bomba que envíe un flujo de sangre y que el conducto que lleva la sangre a los tejidos tenga una presión que sea mayor a la presión tisular para poder perfundirlo. Bien. ¿Algo más? O sea, hasta ahora dijimos una bomba que genera, vos dijiste flujo, ¿sí? O podemos decirle también volumen, ¿sí? Que lo entrega en una cavidad que va a contener ese volumen, ¿sí? Como, o sea, esto es lo que nosotros conocemos como latidos por minuto, o sea, que es la bomba cada cuánto dispara una cierta cantidad de volumen, ¿no? Bien, ¿alguna otra idea o aporte? Es una bomba que genera un delta de presión para generar un flujo, y además hay una segunda bomba que se da por la elasticidad de las arterias del, del cuerpo, que genera que ese flujo sea un poco más constante. O sea, tienen una capacitancia por la elasticidad que tienen, entonces generan como un segundo latido, si se quiere, para entregar flujo o volumen a los tejidos. Perfecto, Nico. Bueno, entonces a eso iba. Lo que hablaste al final, que es el efecto Winke, se lo vamos a charlar. Y ahora voy a hablar sobre la parte que dijiste del delta de presiones, ¿sí? Entonces, ¿es por un gradiente de presiones? Bueno, sí, o sea, es claro que la presión sistólica es mayor a, por ejemplo, la aurícula derecha, ¿sí? Y que la sangre va a ir fluyendo de un lugar de mayor presión a menor presión. Ahora, esto desde un punto de vista bien poiseuliano, si se quiere, pero hay algunas aristas, ¿sí? Para que uno diga que estrictamente que esto se transmite a través de un gradiente de presiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de energías en juego, no solo la presión que nosotros conocemos como presión lateral, ¿sí? Entonces, a veces no es tan así esto del gradiente de presiones, ¿sí? Quizás mejor de hablar de una diferencia de energías, ¿sí? Pero a grandes términos está bien. Hay un sitio, como ven ahí en el gráfico a la izquierda, que es un sitio de gran referencia. Sí. Al menos a mí no me pasan las diapos. Sigo en la presentación inicial. A mí tampoco, a nadie, Santi. Bueno, a ver. ¿En cuál es? Esta es como la primera. Ahí estoy en alguna. A ver. A mí me sigue apareciendo primera. A ver, saco ahí y a ver si se actualiza ahí. Ahí. Ahí sí. La doy de acá porque se ve que cuando pongo la pantalla no se ve. Entonces, yo estaba en esta. Bueno, hasta ahora llegamos hasta acá. Le hice la pregunta esta de cómo se genera el flujo, ¿sí? Y entonces en este gráfico a la izquierda ven cómo la presión sistólica obviamente es mayor a las presiones de las cavidades derechas, ¿sí? Y el sitio de mayor resistencia que nosotros conocemos es el de las arteriolas, ¿sí? Fíjense a la derecha que ahí figura la arteriola y también los esfínteres precapilares. Son los sitios que tenemos de mayor resistencia. Hay otras estructuras como las metaarteriolas que ellas pueden llegar a ser interesantes en pacientes, por ejemplo, o sea, dándole una aplicación clínica, ¿no? En pacientes sépticos hay conexiones arteriovenosas, ¿sí? Que por eso estos pacientes a veces tienen saturaciones venosas altas y aún así están hipóxicos, ¿sí?
porque no llegan a consumir el tejido, porque no pasa por el lecho microvascular, ¿está bien? Eso como como un dato particular, ¿sí? Entonces, a esto iba con que no siempre uno habla de gradiente de presiones, ¿sí? Fíjense en este gráfico, este es si recuerdan, hay un teorema que se aplica acá, que es el de... Creo que ya me fue la imagen. ¿La ven ahí? No. Hay una diapositiva que dice presión es igual a flujo, ¿se ve? ¿La diapositiva? Sí. Bueno, este es un típico experimento, no sé si lo recuerdan de fisiología. ¿Recuerdan el nombre del teorema? Bernoulli, ¿no es? Perfecto. Entonces, ¿qué decía Bernoulli? Que hay distintos tipos de energía, ¿sí? en la sangre. Fíjense que a la izquierda tenemos, o mejor dicho, en el medio tenemos una situación donde un paciente tiene una dilatación, ¿sí? de su sistema arterial, puede ser un aneurisma, por ejemplo. Y en esa zona, si ustedes recuerdan, cuando había mayor área, había menor velocidad, ¿sí? Y después hay menor área, mayor velocidad, ¿está bien? ¿Qué pasa en estos sistemas? Es que lo que empieza a jugar un rol importante es la energía cinética, ¿sí? Que es otro de los componentes junto con la presión intraluminal o lateral, como ustedes la quieran llamar, ¿sí? Y entonces acá es donde hablamos de diferencia total de energía, porque hay un sitio, por ejemplo, en este caso, hay un sitio que si nos ponemos estrictamente en el punto de la energía cinética, la sangre está yendo de un punto de menor velocidad a un punto de mayor velocidad, si nos centramos únicamente en la energía cinética, ¿sí? en el sitio del aneurisma. A la inversa lo podemos hacer con un sitio de estenosis, ¿sí? Pero si nosotros nos centramos solo en un tipo de energía o de componente de la presión, vamos a generar un problema. Entonces la idea es hablar de diferencia total de energía y entonces incluir, además de la presión que tenemos en la cabeza, de la de siempre, que es la lateral, incluir a la energía cinética e incluir a la energía gravitacional, ¿sí? Bueno. Entonces. A ver. Presión crítica de cierre. ¿Qué es esto? Aparecen figuras acá. ¿Qué es esto? Presión crítica de cierre lo que habla es... A ver si no me paran de llegar notificaciones. Sorry. Esto. Tiras mi computadora. Bueno, presión crítica de cierre. Lo que viene a explicar la presión crítica de cierre, que es bastante aplicado a quirófano, es... Tenemos una presión arterial media, ¿sí? Que se va a ver condicionada por la presión crítica de cierre. Es como el resistor de Starling, ¿sí? Que ejerce el cierre de la vía aérea, que había explicado Gonza, ¿sí? A partir de este punto, nosotros se nos va a empezar a determinar el flujo en los lechos tisulares, ¿sí? A partir de esta presión crítica de cierre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está séptico, ¿sí? Y tiene la presión crítica de cierre muy baja, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como que permite que siga pasando el flujo hacia los capilares, ¿sí? Podemos tener un paciente que quizás está hipotenso, pero que tiene buen flujo tisular. Entonces, esto se los pongo para que pensemos que la presión arterial media no es un indicativo de que el paciente está bien perfundido y su bajo valor o una hipotensión tampoco habla de que el paciente está mal perfundido, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a jugar en juego esta presión crítica de cierre que no la medimos, ¿sí? Pero sí la podemos modificar con vasoactivos, por ejemplo. Nosotros podemos aumentar mucho la presión crítica de cierre con vasoactivos, la elevamos mucho, y entonces empieza a limitarse mucho el flujo por nuestra terapéutica, por usar alfa agonistas directos, ¿sí? Además de que obviamente después empieza a disminuir la resistencia al retorno venoso, como vimos la semana pasada. Pero esto es uno de los mecanismos por el cual, usando vasoactivos en grandes dosis, podemos limitar el flujo tisular, ¿sí? Bueno, y después viene obviamente la clase anterior, que es presión media llenado circulatorio menos presión auriculoderecha. Eso es lo que va a determinar el volumen sistólico del siguiente latido, ¿sí? Yo tengo una consulta para hacer, Santi. No sé si se ajusta mucho a esta situación. Si vieron alguna vez un modelo de un paciente séptico
o postinducción anestésica con un fenómeno de vasodilatación que incluso la incisura dícrota del saturómetro cae incluso por debajo de la línea de base y se llega a ser negativa. Siempre me generó la duda de, si bien uno entiende que el flujo sigue siendo pulsátil porque tenemos un WIN que es el que nos banca este fenómeno, ¿qué es lo que está pasando con ese flujo medido por el SATU? No sé si me explico lo que quiero decir. Un modelo de vasodilatación máxima con índice de perfusión alto, si uno lo pudiese medir, tiene un índice de perfusión alto, y la incisura dícrota que cae queda por debajo de la línea de base. No sé si se entiende y si lo vieron alguna vez como para poder debatir esto. Sí, yo creo que eso tiene que ver con... y es un paciente que tiene índice de perfusión alto, completamente vasodilatado, pero con la incisura dícrota por debajo, incluso por debajo de la línea de base, o sea, se hace negativa. Sí. Yo entiendo que siempre, me lo puse a leer y no encontré mucho, pero entendiendo que el flujo siempre es pulsátil, me parece que uno en esos escenarios lo que se tendría que plantear, y creo que lo hablé con Ale hace poco, es qué pasa con las resonancias y las amortiguaciones respecto, o sea, por el fenómeno de Popov, ¿no? La prueba Popov, con respecto al volumen sistólico de ese paciente, ¿no? Digamos, como ver la relación continente-contenido, y es así, creo que por lo que entendí yo, sea un modelo como de vasodilatación máxima en un paciente con un pseudo-shock distributivo, es como hasta incluso paradójico pensarlo. Un paciente hipotenso con alto flujo, o sea, alto índice de perfusión, en tanto y en cuanto ese paciente tenga volumen sistólico mínimo para que sea en esas condiciones, ¿no? Ahora, si de ese modelo el mismo paciente con incisura dícrota negativa por debajo de la línea de base paso a tener caída del índice de perfusión, estoy en un paciente que está ya más que un shock distributivo, se convierte en un shock hipovolémico. Inicialmente redistributivo, al que según yo incluso le podría agregar el efecto, o sea, el efecto por pérdida. O sea, vos podés tener incluso vasoplejías por sepsis, no sé, hipertermia por un estado hiperdinámico, una embarazada post-inducción a anestesia general. No sé si se entiende un poco lo que estoy planteando. Sí, perfecto. Yo creo que eso tiene que ver con que de por sí ya la curva de flujo, a diferencia de la presión, de las ondas de presión son negativas, entonces quizás ante una situación donde haya una vasodilatación extrema y nosotros ya no tengamos encima de esa curva de flujo las curvas de presión de una manera tan significativa, como lo vamos a ver después con las ondas reflejas y demás, quizás se desenmascare más esa curva de flujo. Claro. Y vos termines viendo más la curva de flujo. Yo pienso de esa manera, no sé si será tan así, pero bueno. Igual, bueno, eso más que nada quería recalcar el tema de lo que dijiste vos, Juancito, de tener un paciente que esté hipotenso, quizás con una buena perfusión tisular, ¿sí? Que eso es lo que nos cuesta bastante entender. Totalmente. Hablan la teoría, pero después uno ve el monitor y dice, bueno, está normotenso, listo, está bien perfundido, y si está hipotenso, está mal perfundido. Y esos... Por eso. No, incluso un monitoreo no demasiado avanzado, que uno puede ver, sin siquiera tener índice de perfusión, tener un paciente completamente hipotenso, con alto flujo, uno ve que esa dícrota está completamente, es un paciente que está vasodilatado, y si digo, bueno, si está vasodilatado, sangre llega al lecho tisular, digamos, a ver, está hipotenso pero perfundido. Sí, en tanto y en cuanto yo tenga volumen sistólico que me lo banque, porque si no me convertí en un paciente que está con un shock distributivo, hipotenso, que está con el lecho vascular al palo, y ya ese paciente que perdió volumen sistólico se me convirtió en un shock hipovolémico. Y sigo teniendo un paciente vasodilatado. Que en la sepsis tenés eso. En los shock sépticos tenés eso. Claro, exactamente. Lo que pasa es que eso lo ves bien en los shock sépticos. Lo que pasa es que es muy difícil a veces ver la parte de la vasodilatación, que justo la agarres en la fase de la vasodilatación. Sí, tal cual, sí. Tenés que agarrarlo justo en la parte de cuando está comenzando el shock séptico, porque después te viene la parte de la vasoconstricción y ya no la vas a ver más, esa onda cambiada. Claro. Sí, pero siempre me sonó la duda, es como cuando hacemos es como el ejemplo ese que siempre dicen, ¿no? De poner un lazo a un paciente 7-8 minutos, normotenso,
¿no? Bajo anestesia general, y cuando soltás el lazo, uno se armó el mismo modelo, un paciente vasodilatado con las resistencias caídas, que ese fenómeno, esos 7-8 minutos que lo tuve con el lazo puesto, al abrirlo, es como la prueba Popov que leemos siempre con el fenómeno de damping arterial, ¿no? Hace un fenómeno de reperfusión, el paciente cae aumenta el índice de perfusión y cae y el flujo, y en realidad las resistencias vasculares están completamente caídas. Yo creo que en realidad es un fenómeno mucho más periférico que de la raíz aórtica, que no está relacionado directamente con el fenómeno de Winkel, donde vemos el fenómeno de retroceso elástico aórtico de la raíz aorta, pero que tampoco se aleja demasiado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfecto. O sea, ponele, hemos visto, yo me acuerdo de haber visto en el británico modelos de índice de perfusión de, no sé, 15 en el dedo, pero en una silla de playa con un NIRS que te está diciendo que tenés compromiso de la perfusión cerebral. Digamos, como que hay ciertos órganos, digamos, cerebro, coronarias, intestino, riñón, que necesitan, por decirlo de alguna manera, volumen de sangre por unidad de tiempo, digamos, como entendido como flujo, ¿no? Porque vos tenés un buen índice de perfusión, el paciente te marca un NIRS que te está comprometiendo el flujo cerebral. Pero bueno, es algo que es un poco más por eso la profundo. presión, que vos tengas una presión de una media de 90 no te significa que ese órgano se esté irrigando. No, totalmente. Por eso, Igual creo que a lo que va Juan, y con esto estoy de acuerdo, es que si vos tenés un paciente con una presión baja, pero en la saturnometría ves que tiene buena perfusión tisular, eso no significa que tenga esa misma perfusión a nivel de los órganos vitales, como lo que es el riñón, cerebro, Pasa que más me allá de parece que que estamos marque que esté hablando, bien. me parece que estamos hablando de cosas diferentes, digamos. Una cosa es el flujo macrohemodinámico, el volumen sistólico, que en los pacientes con vasodilatación, vasoplejía, un modelo de shock distributivo, cualquiera de los que estuvieron nombrando, que va a tener alto flujo. Sí. Y otra cosa es la presión mínima que requieren los lechos autorregulados como el cerebro, el corazón, el riñón, que son los más estudiados. Intestino, una presión mínima que te permita mantener un flujo y tener una presión a la cual el flujo se mantiene. Cada órgano tiene una presión mínima para la cual este órgano se perfunde, y los hipertensos está corrido a la derecha. Pero una cosa es tener flujo, No, pero tener este volumen sistólico modelo, gasto. perdóname Franquito que te interrumpa, este modelo que yo planteo, el de incisura dícrota, de incisura por debajo del modelo, por debajo de la línea de base, incluso lo podés tener con un paciente que tenga 15 de hematocrito, lo llevas a 38 y a los 30 minutos, cuando tu G-estrés se calma, se arregla solo el modelo. Entonces, vos podés tener incluso modelos de anemia, un paciente anémico normovolémico, que si uno lo tuviese que poner en fórmula, para mí te queda un paciente anemia más normovolemia, me queda un paciente vasodilatado con descenso en el transporte de oxígeno, por ejemplo. Claro. Por eso te digo. Si tienes una caída de la incisura dícrota, vas a tener un paciente vasodilatado, que seguramente por caída de la poscarga, si se mantiene una buena contractilidad, vas a tener flujo. Claro. Flujo y lo vas a ver. Paren un poquito, no sigue Santi con la clase y lo discutimos. Perdón. No Dale. va a poder terminar. Dale, perdón. Bueno, sigo. Algo para agregar a lo que están discutiendo ustedes, así cerramos el concepto, es, además de las presiones de ingreso, si se quiere, la presión arterial media se la considera como una presión de ingreso de flujo a los tejidos, ¿sí? Que eso después lo vamos a charlar, que hay un mínimo en el cual tenemos que entregarle al tejido para que, obviamente, se irrigue de una manera mínima, ¿sí? Que es el volumen sistólico del cual hablaba Juan recién, que hay un cierto volumen sistólico que el tejido va a requerir sí o sí, ¿sí? Después vemos qué pasa con la presión crítica de cierre, con la presión media llenada circulatoria, pero hay un mínimo ingreso que va a necesitar. Después, lo que sí vamos a tener en consideración, además de esta presión arterial media, es la presión de outflow, que sería como la salida de los tejidos, que es la presión de la aurícula derecha, ¿sí? En general en todos los órganos, o la presión intracraneal, la presión intraabdominal, la presión intratorácica, dependiendo de qué órgano nosotros tomemos, ¿sí? Va a tener una distinta presión
si es que son mayores que la presión aurícula derecha, ¿sí? Como para pensar en las presiones de perfusión de cada órgano, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿se condice la presión arterial y el gasto cardíaco? Creo que ya lo respondimos esto un poco, ¿sí? Que no estamos hablando de las mismas cosas. ¿Y cómo es el flujo? Acá viene lo que explicaba Nico, ¿sí? Que es que nosotros pasamos de una bomba contráctil, que es como si fuese corriente alterna, nosotros la convertimos en corriente continua a través del efecto Wien-Kessel, ¿sí? Gracias a la elasticidad de la aorta principalmente. Entonces, vamos a tener flujo que es o sea, imagínense el corazón como una bomba que entrega volumen hacia un sistema que está presurizado. La aorta va a actuar como un capacitor, va a almacenar este volumen, ¿sí? Parte del volumen se va a ir a los tejidos, parte se va a almacenar en la aorta, y en la diástole ese volumen que almacenó la aorta va a ser entregado nuevamente hacia los tejidos. Y de esa manera tenemos una entrega de volumen mucho más constante, ¿sí? de lo que sería sin todo este sistema arterial y este capacitor que tenemos, ¿sí? Bueno, se le dio un nombre a esto, el efecto Wien-Kessel, y recuerden que tenemos el componente del capacitor, que es la aorta principalmente, junto con todas las arterias, ¿sí? Y esto va a depender según la compliance que tenga, según el efecto Wien-Kessel que ejerza sobre el tejido, ¿sí? Va a ser más o menos rígido un sistema, como ya lo vimos en la clase de pletismografía. Y después tenemos por delante una resistencia que va a estar dada más que nada por los esfínteres precapilares, por las arteriolas, por las pequeñas arterias, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿sí? Y ahora mi pregunta es, ¿cómo es la velocidad de la sangre en la vena cava respecto a la aorta? Esto es para que ustedes lo respondan. Chila. Y asumo que debería ser menor, por una cuestión lógica. El corazón envía como dice, una diferencia de volumen, trabaja mucha mayor presión que el sistema de la vena cava, que son presiones mucho menores, diferencia de presiones mucho menores. ¿Alguien que lo quiera aportar algo al Chila? Bueno, seguimos. Ahora vamos a responder Chila. Es verdad, Chila, que la presión es mayor, ¿sí? En la aorta, pero la velocidad es casi la misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta la sección de ala transversal de los... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Bueno. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la sección de ala transversal de esa parte del sistema vascular, ¿sí? O sea, nosotros partimos de una aorta de pocos centímetros, ¿sí? Que se va ramificando, y a medida que se ramifica, va aumentando su área transversal en su conjunto, ¿sí? O sea, no si pensamos aorta versus arteria radial, si pensamos en todas las ramas a nivel del punto de la radial o a nivel de los capilares, ¿sí? El área es mucho mayor, entonces la velocidad termina siendo mucho menor, por lo que habíamos explicado antes. Cuando el sistema se vuelve a unificar de alguna manera para terminar en lo que es la vena cava, las velocidades son casi iguales, ¿sí? La velocidad en la vena cava es un poco menor, pero porque es un poco mayor el diámetro, pero son casi iguales, ¿sí? Bien. Y esto tiene que ver entonces con el área, y recuerden que no solo estamos hablando de presión lateral, sino que hablamos de presión lateral, presión gravitacional o presión elástica, también se la llama la presión lateral, lo van a leer, y presión cinética, ¿sí? O energía cinética. Bien, hay distintos autores que intentan este modelo que nosotros estamos explicando, llevarlo a la práctica a través de los distintos modelos Wien-Kessel, que lo van a ver cuando veamos monitoreo hemodinámico y cómo los aparatos que calculan el volumen sistólico, cómo lo hacen. Si lo hacen a través de estos modelos que generan,
agregándole mayor complejidad según el modelo, ¿sí? El primer modelo tiene solo un efecto de capacitancia y un efecto de capacitor y un efecto de resistor, ¿sí? Al siguiente modelo, que es el modelo de 3 componentes de Wien-Kessel, le agrega el componente de la impedancia órtica, ¿sí? Y hay un cuarto que le agrega, pone un inductor en la zona de la impedancia, que se torna bastante más complejo el tema. Bien. Entonces, presión arterial vamos a pensarla como una energía, no como una presión o como un gradiente de presiones. ¿Sí? Vamos a pensarla como una energía y todo va a depender de cuál sea la distancia de la válvula aórtica hacia el tejido, ¿sí? Y cómo va a ser la complacencia de este sistema vascular arterial. El tono precapilar es el que va a determinar el flujo tisular, ¿sí? Que es en parte lo que estábamos hablando antes de la presión crítica de cierre. O sea, hay un punto donde nosotros, si generamos mucha vasoconstricción, el flujo distal a eso ya se va a limitar mucho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros medimos con el método oscilométrico la presión arterial, ¿sí? Que tiene esos problemas que sobreestima la hipotensión, la hipertensión la infraestima, y además subestima la sistólica, sobreestima la diastólica. ¿Qué es lo que estamos midiendo en este componente? Cuando nosotros medimos con el método oscilométrico. Pues nosotros, imaginen, tenemos el brazo del paciente, le ponemos una bandita por alrededor y se infla. ¿Qué es lo que medimos con este método? ¿Qué tipo de energía o qué tipo de presión? Medís la oscilación máxima del flujo golpeando sobre el transductor de presión en el manguito, digamos. O sea, me imagino que medirías la energía potencial, la presión lateral, en ese momento de la sangre golpeando contra el transductor de presión. Perfecto, lo único ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sí, lo que medimos es eso, básicamente, es la presión elástica o presión lateral. Sí, el sistema, que en realidad lo que nosotros medimos es una consecuencia de la presión elástica. Lo que nosotros estamos midiendo es tensión en realidad, ¿sí? Tensión sobre la pared. Pero bueno, digamos, si los otros componentes están fijos, a través de este método se calcula la presión lateral, la presión elástica. Por eso cuando tenemos unas aortas muy rígidas o sistemas muy rígidos, este método pierde mucha eficacia porque sería una de las partes de lo que ustedes recuerdan de la ley de Laplace. Si tenemos mucho espesor de la pared, va a perder, o sea, se va a empezar a alterar estas ecuaciones entre tensión y presión, ¿sí? Pero básicamente lo que medimos es eso. A diferencia del invasivo, esto lo de abajo está mal, así que es la diapositiva anterior. Lo que medimos con el componente invasivo es la presión cinética y la presión elástica, las dos juntas, ¿sí? Porque nosotros tenemos un catéter que se enfrenta al flujo y mide las dos cosas, ¿sí? A medida que nos alejamos de la aorta, ustedes saben que la tensión arterial va aumentando y la presión diastólica va disminuyendo, ¿sí? A diferencia de la presión arterial media, que se mantiene bastante constante. Por eso nosotros, cuando ponemos un catéter en la radial, estamos midiendo un derivado de la presión aórtica central. En realidad estamos midiendo como un artefacto de la presión aórtica central, no estamos midiendo realmente qué presión tiene ese paciente. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿O alguien recuerda por qué pasa esto? O ya lo vimos en la clase de pletismografía. ¿Recuerdan qué es lo que pasa en este sistema? ¿Por qué cambia la presión arterial de la radial respecto de la aórtica? ¿Alguien? Hay un fenómeno que se llama fenómeno de... Claro, Santi, la onda retrógrada comienza a inscribirse a nivel que te alejas de la aorta central a periferia, en el árbol arterial comienza a inscribirse antes en el tiempo, entonces hay sumación. Sí, o sea, está lo que vos decís, el teje de la onda que vuelve, lo refleja, que va a componerse, o sea, va a sumarse a la presión sistólica, si se quiere, ¿sí? Claro.
Entonces vas a detectar en la periferia sistólicas más elevadas. Perfecto. Perfecto. Y está este fenómeno de amplificación, que es a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Va a ir aumentando esa presión sistólica, ¿sí? Lo que vos decís, Teje, está acá a la derecha, que es de la presión que nosotros medimos, qué componente o qué parte de la presión sistólica que nosotros estamos midiendo es debido a la presión aórtica per se, que es la que genera el corazón, o sea, qué parte de esa presión está también compuesta por la onda retrógrada que se refleja en los tejidos, ¿sí? Que eso me va a hablar de qué tan complaciente o qué tan rígido sea mi sistema. Santi, ahí en el grupo de anestesia les compartí el libro de Pulse Waves que habla un poco de esto y pone diferentes modelos. Perdón que se escucha cumbias, que estoy en el gimnasio. Y se explica bien el fenómeno de amplificación y augmentación, que tengo entendido que es el mismo cuando hay un árbol arterial rígido versus cuando hay un árbol arterial mucho más complaciente y la onda refleja o la onda retrógrada se suma al componente sistólico y se da eso se da a veces en los casos de hipertensión sistólica aislada, como ocurre en hipertensión sistólica aislada del anciano, que se explica a través de este modelo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Eso lo vamos ahora a decir en la diapo siguiente. Es exactamente lo que... Igual ya lo habíamos visto en la clase de pletismografía, así que esta parte la voy a pasar más rápido, ¿sí? Pero sí, es eso lo que apunta, lo que dice Juancito, ¿sí? Y la presión que a nosotros nos interesa, en realidad, es la presión aórtica. Para nosotros, la presión sistólica, la presión femoral, la realidad es que es un, como dije, es un derivado de la presión aórtica, pero en realidad la que a nosotros nos interesa realmente es la presión aórtica. De hecho, hay todos distintos algoritmos que derivan de la presión radial, por ejemplo, a través de distintos cálculos, cómo sería la presión aórtica, que es la que a nosotros nos va a determinar la poscarga, ¿sí? Porque el corazón cuando cuando empieza a eyectar, tiene un volumen de sangre remanente del ciclo anterior y lucha contra eso, digamos, de alguna manera, ¿sí? Entonces por eso nos interesa saber cuál es la presión aórtica central. Entonces, acá está lo que veníamos hablando, ¿sí? La onda de avance va a ir aumentando y además se inscribe en la onda de avance la onda de retroceso, ¿sí? Cuanto mayor tengamos inscripta la onda de retroceso en la onda de avance, vamos a tener mayor poscarga, ¿sí? O sea, cuanto más rígido sea el sistema, más nos va a costar luego eyectar en el siguiente ciclo, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Visto con otro dibujito, para que quiero ver. No veo qué dice ahí. Mayor velocidad en periferia, mayor módulo elástico, menos diámetro. Esas son las distintas características que tienen el árbol arterial a nivel distal a diferencia de la aorta, ¿sí? Entonces, ¿qué determinantes tiene la presión sanguínea? Voy a avanzar un poquito ahora. Este es un cuadrito que explica de una manera muy fácil qué componentes tiene. Por un lado tiene un componente pulsátil, que es el que hablamos recién de las ondas de avance, ondas de retroceso, que eso lo que va a determinar es la presión de pulso, como ya lo vimos en la clase de pletismografía. Y por el otro lado, vamos a tener un componente estático que va a depender volumen sistólico, frecuencia cardíaca, que nos va a determinar un gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica y compliance, que nos va a determinar una determinada presión arterial media. Yo agregué compliance ahí, también uno lo puede agregar al módulo de presión de pulso, ¿sí? Pero lo puse para que sepamos que también va a determinar finalmente la presión arterial, ¿sí? O la presión sanguínea. Esto por un lado. Después tenemos el flujo regional. O sea, el flujo regional es lo que hablábamos de lo que le sigue a la presión crítica de cierre, o lo que le sigue a estas presiones que nosotros estamos hablando, que son como macrohemodinámicas. Va a haber un flujo en los tejidos que nosotros no lo vamos a ver, que no lo monitorizamos, o lo monitorizamos de otra manera, mejor dicho, ¿sí? No a través del monitor. Vamos a tener que hacer laboratorios y vamos a tener que ver cómo se están perfundiendo esos tejidos. El gasto cardíaco se regula básicamente por el consumo de oxígeno de los tejidos, ¿sí? Como que se autorregula. Y después lo que más se va a regular es la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica para jugar con la presión arterial media, ¿sí? Entre estas dos se van a llevar casi todo el tema de las regulaciones. Queda menos de un minuto, si les parece. A ver. Vamos a dar esto. Bueno, esto ya lo vimos. Damos esto rápido y cerramos acá.
El punto de inflexión es el punto en el cual se encuentra la onda refleja con la onda sistólica. Si la onda refleja se encuentra muy tempranamente en la onda sistólica, como está en el caso de la derecha, que es valores positivos de índice de aumentación, la poscarga de ese ventrículo se va a ver mucho más afectada porque va a ser mucho más alta, ¿sí? Y si se encuentra de una manera más lejana hacia la sístole, ¿sí? El trabajo del corazón va a ser mucho menor. Esto a la izquierda sería un paciente joven, a la derecha sería un paciente viejo, ¿sí? O sea, explicado básicamente, ¿no? Para que pensemos en un sistema rígido o un sistema complaciente, ¿sí? Vamos a cerrar acá y volvemos a entrar al mismo link. Va a tardar un poco, pues va a grabarse, ¿sí?